Igual olvidé que me doctor. Es un tema hasta cierto punto corto. Ya vimos que en el adulto, entonces deben tener algunos conceptos todavía frescos. Pero como mencionamos cuando vimos las fracturas pediátricas de la extremidad superior, los niños siempre se manejan como un mundo aparte. ¿Okay? El esqueleto inmaduro cambia pues toda la manera como lo vamos a manejar. ¿Se acuerdan cómo se maneja la fractura del fémur en el adulto? Ya se acaban las vacaciones, ya tienen que rebobinar. ¿Cómo se maneja? Muy insistente con eso. Así es. Por lo tanto, es una fractura que se maneja como quirúrgica. ¿Sí? Son fracturas que son en su gran mayoría quirúrgicas. La única manera como no los operaríamos sería pues un caso muy extremo de algún paciente que esté pues prácticamente premortem, ¿no? Y que no habría algún beneficio en operar. En cualquier otra circunstancia la fractura del fémur se maneja quirúrgica. Pero, como ya se pueden imaginar, en los niños las cosas no son iguales. ¿Okay? Cambian mucho cuando tratamos con el esqueleto inmaduro. No voy a regresar a ver lo que ya vimos en la extremidad superior en cuanto a las fracturas en edad pediátrica. Creo que las recuerdan todavía. ¿Cuáles son fracturas específicas de la edad pediátrica? ¿Cuáles son? Es una, otra. ¿Cuál? Rayo verde, sí, ¿qué otra? Deformidad plástica, una más. ¿Cuál? No, fracturas específicas de la edad pediátrica. Tallo verde, sí. Deformidad plástica también. Quedamos que esas lesiones, ¿en dónde se presentan? Como una correr ardilla. ¿Dónde se presenta la deformidad plástica? ¿Dónde se presenta la rama verde, el tallo verde? ¿En qué parte del hueso? En la diáfisis. Pero ahí el hueso largo tiene otras partes. Y en otras partes hay otro tipo de fracturas, que son cuáles. El rodete, ¿dónde se produce el rodete? En la metáfisis, y falta una, la más importante de todas las fracturas de la pediátrica. La lesión fiscal. Entonces, denle una leidita a eso que vimos en extremidad superior y ya con esto pues, nos ahorramos repetir lo que ya vimos. Como recordatorio nada más, pues, fracturas en edad pediátrica, fracturas propias de la edad pediátrica, ¿sí? Depende de la zona del hueso. Si estamos hablando de la diáfisis, las lesiones que se van a presentar son la deformidad plástica, que es cuando el hueso se incurva y así se queda, y la de tallo verde. ¿Okay? Cuando vamos a la metáfisis, ¿se acuerdan de que el rodete, o que también se llama torus, o que también se llama botón, que todo es sinónimo? Y por último, las lesiones fiscales, que dedicamos gran parte de la clase a explicar una por una la clasificación de Salter y Harris, que aquí en el fémur, pues es exactamente lo mismo. Sin embargo, pues no vamos a enfocarnos en eso. Eso ya lo vimos cuando vimos Francia. Hay unas partes más importantes de esta fractura que muchas veces también se les puede preguntar en un examen. Son cosas que ustedes se tienen que saber. ¿Bien? Parece, bueno, se escuchó raro, pero lo que dijo Joel es una distribución bimodal, porque sí lo es. Cuando hablamos de distribuciones bimodales, recordemos que estamos hablando de grupos etarios distintos. Entonces, a veces hablamos de gente joven, como en los casos de ustedes, y gente mayor, como ya gente mayor de 65, 70 años. Pero aquí en este caso está hablando de una distribución bimodal, pero exclusivamente en edad pediátrica, ¿sí? Donde una parte de las fracturas se presentan en infancia temprana y la otra parte se presentan ya prácticamente en la adolescencia. ¿Sí? ¿Cuándo dejamos de considerar a un paciente como un niño? Cuando hablamos en ortopedia, traumatología, nos basamos en la curva de crecimiento.
Y algo que alguna vez comentamos es que pues, no crecemos igual, incluso las mujeres crecen más rápido que los hombres. ¿Sí? Y pues si se acuerdan del último núcleo de explicación que se cierra es la clavícula, que seguramente la gran mayoría de ustedes todavía lo tiene abierto, ¿sí? Porque es hasta los 25 años que se cierra. Entonces, en ese caso, pues también a veces es un poco arbitraria la clasificación, es decir, que a partir de tal edad ya no son niños. En los hospitales, cuando empiezan a rotar, se van a dar cuenta que incluso a los 17 años, antes de que alcancen la mayoría de edad, todavía los meten a pediatría. Las chamacas ya tienen hasta hijos, ¿no? O los cabrones ya vienen de la cárcel, ¿verdad? Imagínense. Pero son niños, tienen 17 años, todavía tienen que ingresar en pediatría. Es raro, pero no así es. Pero si nos basamos en lo traumatológico, en lo ortopédico, nos tenemos que basar en el cierre de la fisis. Una vez que la fisis se cierra, ese paciente, su esqueleto ya dejó de ser inmaduro, ya no va a crecer y ya lo tenemos que tratar como si fuera el hueso de un adulto. ¿Ok? Hay gente que deja de crecer a los 14 años, hay gente que deja de crecer a los 18. Hay algunos jugadores de la NBA que cuando entran a la liga miden 2 metros y 3 años después miden 2,4. O sea, siguen creciendo los cabrones, por si les faltaba crecer un poquito, ¿no? Pero entonces aquí pues vamos a tomar en cuenta exclusivamente el cierre de la fisis de crecimiento. Esa va a ser la división entre un esqueleto maduro y un esqueleto inmaduro. ¿Ok? Bueno, después de la introducción, quedamos que la distribución es bimodal, pero hay que identificar cómo se produce la fractura en los niños. Hay una abreviatura muy fea, que es esa, LNA. ¿Alguien sabe qué significa eso? Eso significa lesión no accidental. Cuando nos topemos con niños que todavía no caminan bien, que apenas están aprendiendo todavía a caminar, ¿sí? Por lo general son niños menores de 2 años casi siempre. Si aparece un chamaco de esa edad, una niña de esa edad, con una fractura del fémur, hay que pensar en una lesión no accidental. ¿Ok? Digo, es un eufemismo para no decir un maltrato, como si se dijo en la clase, ¿no? Pero desgraciadamente eso pasa y pasa seguido. Entonces, cuando se detecta eso, inmediatamente llega el trabajo social, empiezan a investigar la dinámica familiar, porque muchas veces esos son aquí los que están tratando mal en su casa. ¿Ok? Entonces, cuando se topen con una pacientito de esa edad, hay que pensar en eso. ¿Ok? Ya cuando el chamaco ya tiene su equilibrio, ya corre, ya brinca, ¿sí? Ya más de 2 años, más o menos como a los 10 años, pónganle. Es de donde ya empiezan a ir al kinder, luego pasan a la primaria, todo eso. Las lesiones son típicas, ¿sí? De cualquier juego de niños. Se caen de sus bicicletas, aunque todavía tengan rueditas. Si van a la fiesta infantil, andan brincando también en el trampolín, se tiran de los toboganes, cosas así. En chamacos más grandes, cuando ya son más grandes de 10 años, ya se sienten grandes, ya creen que todo lo pueden. Y esos cabrones ya se caen de las bicicletas, ¿sí? De las bicicletas grandes, andan ahí jugando carreras, o incluso algunos hasta se caen de las motos, o se accidentan en motos, ¿sí? Ustedes me imagino que varios de aquí son de pueblo, ¿no? Me imagino cuando van a veces una moto y van cabrones que tienen como 12 años y van manejando la moto sin casco y chanclas, ¿sí? Andan gritando, quiero fracturarme el fémur. Y eso es bastante común. Yo también soy de un pueblo, entonces créanme que eso lo he visto una y otra vez. No, nunca. No me gustan las motos. No. Entonces las lesiones en chamacos más grandes casi siempre ya son muy parecidas a cómo se fractura el adulto. ¿Ok? Bueno, es como un breviario de epidemias. No vamos a entrar en detalle en lo que es la anatomía, ya la vimos en la anatomía del otro, pero
evidentemente es lo mismo en un niño, nada más bien chiquito, ¿sí? Los mismos compartimentos tiene el niño que el adulto, las mismas partes que tiene el fémur del adulto tiene el niño, ¿ok? Es un hueso largo y ahí no nos enfoca. El cuadro clínico, la clínica de esta lesión, ¿sí? Como se pueden imaginar, es sumamente aparatosa, ¿sí? La fractura del fémur llama mucho la atención, es muy aparatoso, como les digo el cuadro, ¿no? Si el chamaco está en este grupo de edad, ya se imagina, ¿no? El niño llorando, la hermana llorando, la mamá llorando, la abuelita llorando, todos los papás se están echando la culpa uno al otro, que tú no lo cuidaste, que no sé qué. Es un drama esa madre imperativa siempre, ¿no? ¿Cómo será el cuadro clínico? Lo hemos repetido hasta la saciedad. ¿Qué va a haber en la clínica de aquí? Pues va a haber dolor. ¿Cuánto dolor? Mucho dolor. ¿Sí? ¿Qué más va a haber? Aumento de volumen, mucho. ¿Qué más va a haber? Sí, limitación funcional, evidentemente sí, no se va a poder parar. ¿Qué más? ¿Cómo es la deformidad en una fractura de fémur? ¿Qué pasa? Se desplaza, ¿no? Está ahí, acortamiento. Acortamiento sí hay. Desplazamiento, bueno, aparece, pero ese no lo es porque te lo tapa el aumento de volumen. Pero que vas a ver, la pierna está cortada y por lo general, como en la fractura de cadera, ¿se acuerdan? Se rota hacia afuera. Hay deformidad, ¿sí? Y me imagino que va a crepitar, no lo intenten, no lo muevan. Todo esto, pues ya lo conocen. La famosa semiología de la fractura. ¿Ok? Mencionamos la tríada de Waddell. La tríada de Waddell se refiere a el accidente que se produce cuando el niño es peatón. Y a nosotros, cuando te están enseñando a manejar, imagino que también varios de ustedes ya saben manejar, o ya casi todos manejan. Cuando dicen, detrás de una pelota, siempre va un chamaco, ¿sí? Entonces, cuando vean una pelota y vayan manejando, frenen. Espérense, ningún chamaco pasa con él, porque luego pasa la pelota y ahí viene el chamaco atrás de la pelota. Y aparece la famosa tríada de Waddell, ¿sí? La tríada de Waddell se refiere a la cinemática del trauma que se produce una tras otra, ¿sí? Cuando se fractura el chamaco, porque el niño es peatón, va corriendo y va corriendo. ¿Qué pasa? La parte más baja de la defensa le pega al niño en el fémur, ahí lo fractura, el niño cae sobre el cofre, se pega en esta parte de las costillas, tiene trauma torácico, ya el carro ya frenó y el niño lo avientan y al caer cae del otro lado donde se pegó en el cofre. Entonces, el trauma torácico es acá, pero el trauma craneoencefálico casi siempre es contralateral, es del otro lado. Entonces la entrada de Waddell va con fractura del fémur, le agregas trauma torácico y termina con el trauma craneoencefálico. Típico, se ve mucho en urgencias cuando el niño lo atropella. ¿Sí entendieron cómo va la cinemática? ¿No? Es muy notorio el paso uno tras otro. Eso es en cuanto a la clínica. ¿Ok? Recordemos, esto casi siempre se presenta en este grupo de edad. En este grupo de edad hay que pensar en esto. Y en este grupo de edad ya se fracturan como un adulto. ¿Ok? Accidente automovilístico, accidente en moto. ¿Sí? Entonces, aquí es donde se puede apreciar con más notoriedad lo que es la tríada de Waddell. Muy bien, pues ya está el chamaco allí con toda la semiología de fractura del fémur que acabamos de mencionar. ¿Sí? Bien, así, pasó esto. Vamos a suponer que no fue tan feo, ¿no? Que solo se fracturó el fémur, lo demás fue leve. ¿Ok? ¿Cómo confirmamos nuestro diagnóstico? ¿Qué radiografía le vamos a pedir? ¿API lateral? ¿De? ¿API lateral de? Muslo, que abarque, rodilla, cadera. Nunca se olvida. Digo, cuando el chamaco está chiquito, tiene 3
le toman una placa y sale todo el chamaco ahí, con una niñografía. Pero pues si ya está más grandecito, pues sí tienen que especificar que quieren una placa del mundo, que se vea la cadera y que se vea la rodilla, ¿sí? Acuérdense que la placa se pide por la zona, no por el hueso, ¿ok? Entonces aquí pedimos músculo, pedimos rodilla, pedimos pierna, pedimos pie, no pedimos placa de carcano, placa de astrágalo, por así decir, ¿no? Pedimos placa del pie. ¿Mate? ¿Qué significa Estaba más fácil. TT. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok, ya tienen la radiografía, ya vieron su cadera, ya vieron su rodilla, no tienen nada, la fractura está exclusivamente en el fémur. ¿Qué sigue ahora? Vamos a clasificar, ¿no? ¿Cómo vamos a clasificar esta fractura? Descriptiva. Ok. ¿Qué vamos a describir? La ubicación, el tipo de trazo. ¿Qué más? Si se partió en pedazos. Si se desplazaron, En niños existe clasificación AO, pero no la ocupamos. En niños también a veces se ocupa aquella que les dije que no vamos a ocupar, ¿sí? Entonces nos vamos a enfocar exclusivamente en hacer una clasificación que sea descriptiva. Y cuando es descriptiva tenemos que mencionar el hueso, la zona, ¿sí? Y las características del trazo. Si fuera eso una clasificación, si vamos a ocupar una clasificación descriptiva, ¿cómo diríamos que es esta fractura? A ver tú, cabrón, que llegaste tarde como siempre. Saúl, dale. una fractura del fémur. Ajá. No solo está desplazado. Sí, creo que sí. Simple es el trazo, ¿sí? Pues un fémur. La ¿Ya? ¿Qué parte? ¿Cómo dividimos las diáfisis? Tercios es. ese medio. Es una fractura de fémur, ¿sí? En tercio medio de la diáfisis en tercio medio. ¿Qué tipo de diálogo? Y ahí vas a, después a describir el trazo. ¿Qué trazo es? Oblicuo, transverso, está más o menos por ahí. Hay que sacar la regla, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que es oblicuo. ¿Qué otra característica tiene el trazo? Está desplazado, sí está desplazado. ¿Ok? Entonces puede decir que es una fractura de fémur, la diáfisis, tercio medio, trazo oblicuo, desplazado. ¿Ok? Ya, a lo mejor si está expuesta, pues ya lo dirás si está expuesta. A veces están más desplazadas, a veces están anguladas, a veces están cabalgadas. ¿Sí? Cabalgado, pues le decimos cuando el hueso está así. Sí. Eso es una fractura que está cabalgada, ¿sí? Está montado un fragmento sobre otro. Entonces
te digo, aquí sería de esa manera como vamos a clasificar. ¿Vale? ¿Y cómo se dice cuando el hueso choca? ¿Cuándo el hueso? Por abuso, ¿cómo se dice? O sea que por el mismo peso no se... Compresión. Bueno, en viajes es difícil que se fracture. Ese tipo de fracturas que se aplasta el hueso es más común en los extremos, o sea, en zonas metatarsalas. Por ejemplo, cuando hace poquito vimos meseta, ¿no? Que fue de los últimos temas que vimos. Acuérdate que ahí sabemos que la compresión hace que se aplaste el hueso. Creo que les expliqué cómo se pone el injerto por el en esa zona donde hay hueso esponjoso es donde se producen fracturas así de aplastamiento, que el hueso se compacta como una corriente. En la diáfisis eso no suele pasar. La diáfisis casi siempre se rompe y aparece un trazo como ese que mencionamos o un trazo de la mariposa, cosas así. Cuando es a lo mejor un accidente muy severo, pues hay conminución, multifragmentos y cosas así. Por ahí. Una fractura del fémur superior es un Tercio superior o ¿manda? Primer tercio de la La diáfisis tiene 3 tercios. Exactamente. es una fractura compleja desplazada y desplazada. Hueso, fémur, ¿sí? Zona, es la diáfisis también. ¿Cómo se desplazada? ¿Cómo se trata ahí? ¿Manda? Si está con y desplazada, ¿cómo se trata? Deja que el clavo chambee. ¿Sí? O sea, no te vas a poner a armar eso, no se puede. Pero la biología del hueso va a buscar formar hueso. ¿Cómo pones el clavo cuando se pone centralmente? Si fuera un adulto, pues acuérdense que es un clavo anterógrado, clavo centromedular, anterógrado, rimado, o fresado, bloqueado. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, bloqueado. Pero estos son huesos de niño y pues hay que poner la fisis. Y ahorita vamos a ver porque depende de la edad va a ser el tratamiento, que es la parte más importante de Sí, ese hay tema. un riesgo de que el niño quede con las patas más una agarra que otra. Una de las complicaciones principales, que es lo último que vamos a ver en la clase, es la dismetría. Quedan en diferentes medidas las piernas. Me lleva a le vuelta con la cadera. Sí, tiene consecuencias, eso hay que tratarlo, no lo puedes dejar así. Creo que sí se entiende cómo se clasifica, ¿no? Creo que todos están capacitados para describir una fractura. ¿Qué onda, hielo? Es una postura del tercio medio, postura del cráneo infantil. ¿Qué ves? La diáfisis tercio medio es un trazo incompleto, no desplazado. Así es. Mejor conocido como. Así se llama. Una fisura. La gente luego dice, tengo fisuras. No, señor, usted se fracturó, usted se hizo. Pero si te dicen, tengo fisuras, no, esa madre no es una fisura. Eso es una fisura. Bueno, creo que no hay más dudas al respecto, ¿no? O sea, pueden ver una fractura y la pueden describir. ¿Sí? Aquí no vamos a decir treinta y tantos ni nada de eso, eso ya lo vimos en la ¿Vale? Se muestra adulto. Sí, no es
lleva 32 años, así es. Así es. Acuérdense que zona diafisaria, todas las zonas diafisarias siempre son pares. Las que son nones son los extremos, ya sea el proximal o el distal. Esa es la manera como vamos a clasificar. ¿Sí? Ok, ya clasificamos, ya sabemos es una fractura tal y tal y tal y tal y tal. ¿Qué sigue? Aquí no es como en los adultos, esto es lo que marca la diferencia entre un hueso inmaduro y un hueso maduro. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Supongamos que les llega a ustedes ahí cuando estén de pasantes en un rancho olvidado de Dios, que se va la luz 3 días seguidos, le lloran ustedes a sus papás porque los vayan a buscar. Las vacunas se están echando a perder porque ya se pudieron ver el refrigerador. Ya lo van a ir. Muy divertidos. No sé si sigan usando radio. Salió un radio, así como los de los traileros y los taxistas. Suena. ¿Qué pasó? No, que va a llegar quién sabe qué supervisar. Sí, está bien. ¿Por qué? Pues va a haber las vacunas. No sabía que tenía vacunas. Hasta perros van a vacunar. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, eso es lo que me tocó a mí. A lo mejor a ustedes les toca algo distinto. Llegar a la enfermera, ya viene la jornada de vacunación de perros. Y yo, ¿cuándo se lleva veterinario? Pero ahí se llevan a los perros. Entonces, ¿cómo se les pone? Ay, Dios. Buena época. ¿Qué es lo primero que van a hacer ustedes cuando se topen con una fractura de fémur en edad pediátrica? Después de que lloran todos. Okay, ¿cómo la vas a inmovilizar? ¿Cómo se hace eso? ¿Es qué? Bueno, la férula no cambia dependiendo de la edad. Esa es la manera de inmovilizar tu fractura de fémur. Ponle que el chamaco tiene 4 años o que tiene 9, lo vas a inmovilizar igual. Estamos hablando de justamente el primer nivel, el primerito nivel de atención. Ahí cuando les digo que llegan la mamá, la abuelita, el papá, todos llegan llorando. ¿Sí? ¿Mande? No, tu inmovilización se enfoca solamente en la fractura. El tratamiento definitivo es otra cosa, ahorita lo vamos a nombrar, pero ustedes tienen que hacerle algo, no pueden mandar hacia el chamaco con el hueso todo roto. ¿Cómo se llama esa férula entonces? Más alta. La famosa férula nalgopodálica, ¿se acuerdan? De acá hasta el pie. Porque las fracturas casi siempre están por esta zona. Si tú se lo pones muslopodálico, no la vas a acabar por inmovilizar. Entonces, hay que ponerle su inmovilización. Eso es lo que vamos a hacer ustedes. Le ponen su pelvipodálica, inguinopédica. Bueno, no es inguinopédica, esta es pelvipodálica o nalgopodálica, que es lo mismo. ¿Okay? Y ya lo mandan al segundo nivel, y ahí es donde ya va a entrar pues, la ciencia del ortopedista para ver qué tratamiento va a ocupar, dependiendo de eso. ¿Okay? Bueno, dependiendo de la edad del niño, va a ser el tratamiento. ¿Okay? En el dado caso, son raras, pero a veces pasa, que el chamaco tenga menos de 6 meses
El manejo a emplear es algo que vamos a ver después. Ese es el último tema del semestre, que es la displasia congénita de la cadera. Hay un aparatito que se llama arnés. Y la persona que lo inventó se apellida Pavlik. El arnés de Pavlik, si lo googlean, siempre sale un niño feliz, un chamaco sonriendo ahí con su arnesito puesto, ¿sí? Búsquenlo para que vean cómo es. Ese es un tratamiento que se emplea para la displasia de cadera, pero la posición reduce la fractura en un lactante. Por eso se ocupa en ese rango de edad y solo en ese rango de edad, menos de 6 meses, ¿sí? Siempre sale el mismo niño contento de estar sonriendo, no solamente. ¿Va? Cuando ya pasamos ese rango de edad, cuando ya el niño tiene más de 6 meses, ¿sí? Aquí va a haber un límite de edad. En la exposición mencionó Rosendo 4 años, ¿sí? Varía dependiendo de la bibliografía. En algunas bibliografías te vas a encontrar incluso hasta los 6 años. Pero hay unas cosillas ahí que tenemos que comentar. Yo estoy de acuerdo que sea 4 años. Y les voy a decir por qué. ¿Ustedes se acuerdan cuando tenían 6 años? ¿De verdad no se acuerdan? Estaban en primero de primaria, acabando el kinder, ¿sabes? No creo que no se acuerden cuando tenían 6 años. Yo me acuerdo cuando tenía 4. Tengo memoria de cuando estaba en el kinder. A los 6 años, ¿sí? Ya uno tiene ya mucho contacto con la realidad, ¿no? Me preguntas cuando tienes 1 año o 1 año y medio, ¿quién se acuerda de eso, no? Imagínate que tengas 6 años, estés en la primaria, ¿sí? O sea, ya andas corriendo en el recreo con tus amiguitos. Como estás bien güey, te caes, te fracturas el fémur. Y te ponen un aparato que es un aparato de tortura, que ya alguna vez se los mencioné. Es la peor tortura que puede existir para un ser humano y para el doctor que lo pone y para el doctor que lo quita, ¿sí? Que es el famosísimo y odiado por todos los ortopedistas Yeso Calot. Ese mero. Esa madre te da, ¿cómo se llama? Estrés postraumático. No nada más al niño, también al residente ortopédico. ¿Lo han visto alguna vez? Ese yeso le tiene un palo atravesado. ¿Sí lo han visto? Si no lo han visto, googleenlo, pongan ahí Yeso Calot para que lo conozcan. Esa madre es un instrumento de tortura para los niños. Un chamaco de 6 años se acuerda de eso. Esa madre le va a causar pesadillas cuando esté grande, ¿sí? Te lo juro. ¿Sabes por qué? Aparte de que pesa y que tienes un chingón palo aquí atravesado, ¿saben para qué es ese palo? Para que lo puedan levantar y le puedan limpiar sus nalguitas como se hacen del baño, porque te dejas un hoyo genital. Tú le dices a la mamá y está el chamaco ahí, la mamá te está desmayando porque tú agarras el palo. Mira, así lo le va a levantar y así lo va a limpiar. ¿Es en serio? Es en serio, así funciona. Te digo, esa madre es un chingón psicópata por invento, pero bueno, eso así es. Nosotros entrábamos a la, ¿cómo le llaman? Intendencia, donde estaba el cuarto de intendencia. Entonces te estabas así caminando, como que nadie te ve. Y un cabrón se queda ahí vigilando. No vienes nadie, no, métete. Y agarra las escobas, las saca. Y con la sierra que quitábamos yesos, la partíamos. Entonces teníamos nuestros 3 palos. Porque en la guardia va a llegar un chingón chamaco que se jodió y le teníamos que poner un calor, ¿sí? Y luego andar consiguiendo esos palos es una bronca. Entonces ya, ¿cuántos cortaste? 3. Y ya luego viene el intendente, ¿quién se llevó mi escoba? ¿Quién se llevó mi trapeador? ¿Quién sabe? Ándale, vámonos así. Bueno, entonces, es un show eso, sí, de verdad es un show. Yo lo recuerdo y sí tengo todavía mis pesadillas poniendo los calotes. Pero eso no es todo. Cuando vas a poner un calote,
El que sufre es el R de abajo, que casi siempre es el R1, a veces no está y es el R2. Pero tienes que mantener una posición durante todo el tiempo que tu R3 o tu R4 está poniendo el yeso, ¿sí? Y esa posición son 90 grados de flexión de cadera y 90 grados de flexión de rodilla, ¿sí? O sea, algo así. Más una abducción, o sea, hacia afuera, de 15 grados. Así. Entonces imagínense en esta posición, o sea, la otra pierna igual, el chamaco acostado. No saben cuánto pesa un chamaco de 3 años, ¿eh? Le pesan las piernas a los niños, como uno no tiene idea. Entonces los juegas y ay, nada, pesan esos cabrones. Estás en esa posición, estás colocado de esa manera y estás jodiendo a tu residente. 90, 90. Entonces te va un poquito a 70. 90, no, chinga, tu madre, estás así. Pasan los minutos, te empiezan a temblar los antebrazos, no te tienes que mover. Y te mueves, el pinche hueso se está moviendo, ¿no? Y el chamaco está llorando y llora, o sea, es un show. Y lo saca la mamá, coño, sácala que se quede afuera. Y pues tienes que pasar, te pasas. ¿Conocen la guata? Lo que se pone antes de poner el yeso. Pues es como una momia, el chamaco, lo envuelves en eso, ¿sí? Lo envuelves, ¿no? Y al final le pones el palo, empiezas el palo y vuelves a darle una vuelta a todo. O sea, terminas adolorido de todos los brazos de la misma posición. Ya cuando terminas, tú dices, ya, acabó. Pasan 3 meses y te toca quitarlo. Es otro terror. El chamaco está grite y grite, la mamá te está cagoteando, ¿sabes? Y tú... Y como el yeso está de este grueso, aparte está todo lleno de miedo, lleno de caca, lleno de todo. Y ya después como de media hora, un yeso lo quita uno en 3 minutos. Rápido. Esa madre tarda media hora, ¿sí? A veces los chamacos cuando ya están medio grandecitos, cuando tienen 6 años, patean los cabrones, hay que sedarlos. Y es un tiempo perdido en el quirófano para quitar un pinche yeso, ¿sí? Entonces, sí, digo, yo no recomiendo a los 6 años, a esa edad ya uno ya se acuerda de muchas cosas. Pero a los 4 años, el chamaco todavía medio hace caso, ¿sí? Pero bueno, es el tratamiento hasta el día de hoy, sigue vigente, se sigue ocupando. Todas las noches se entra algún niño a quirófano o en pediatría lo sedan para poderle poner su calor, ¿sí? Porque ese es el manejo para las fracturas de los niños mayores de 6 meses a 4 años. ¿Ok? Nada recomendable, pero ese es el manejo. Entonces, cuando pueden preguntar, ¿cuál es el manejo que se emplea en un niño de 3 años con fracturas de episaria de fémur? Y eso calor. ¿Ok? Y eso tipo calor. Cuando ya está más grandecito el chamaco, ¿sí? Todavía que tenga fisis, calculen más o menos como a los 12, 13 años una niña, 14 años un chamaco, más o menos, ¿sí? Entonces a partir de los 5 años hasta más o menos los 12, 13 años, el manejo es con unos clavos flexibles, creo que alguno de ustedes ya me lo enseñó, creo que lo vieron en la Cruz Roja, que se llaman TENS, ¿sí? TENS. TEN como 10. TEN es un acrónimo que significa Titanium Elastic Nail. Clavo elástico de titanio. ¿Ok? Cuando los chamacos están más grandes, entras arribita de los cóndilos, vas pasando el clavo y luego pasas el otro y hacen como una especie de cruce. Y ya con eso la fractura ya no se mueve y con eso es el tratamiento. Evitas el maldito calor, ¿sí? El chamaco se mueve un poquito más rápido, pero se deja para los niños que están un poquito más grandes, ¿sí? Cuando ya el esqueleto ya está a punto de madurar, cuando ya la fisis ya se va a cerrar, el tratamiento es exactamente igual que si fuera un adulto. ¿Y el tratamiento cuál es? El clavo. Ajá, con todos sus nombres. Exactamente. Clavo centromedular, anterógrado, fresado, bloqueado. Eso. Sí. Entonces, cualquier chamaco ya mayor de 13, 14 años, cualquier niña mayor de 13, 14 años, el manejo es exactamente igual que en un adulto.
¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Seguras? ¿Seguros? Dime. Es que no entendí bien. Entonces, abarca desde el tronco, o sea, desde ¿El yeso? Se entra desde la ¿Y luna. cómo hacen? Los niños cómo hacen. Les dejas el hueco en genitales. ¿Sí? O sea, eso no lo yesas. Les queda un hoyo, o sea, el palo es para que lo puedan mover. Y le dices a la mamá, oye, ¿cómo lo voy a limpiar? Agarra este palo, y ahí miren, las nalguitas le quedan así para que le dé su limpiar. Que no lo orine, que no sé qué. Pero, digo, los chamacos se portan mal. Ahí sí es cuando. Yo casi no soy de regañar a la gente, no me gusta, ¿no? Hay doctores que sí les encanta estar cagoteando. Pero así cuando llega la mamá con el yeso todo aguado por orines del chamaco, sí dan ganas de ponerle un yeso a ella también. Sí, porque es quitarlo y luego volverlo a poner. Y sí, es muy cansado eso. Yo odio eso, con toda mi alma. Dime. Por ejemplo, en los casos de los que son menores de 4 años, si es desplazada, dependería del grado de tratamiento. O sea, no podría ser quirúrgico en este caso. Por lo general no pasa nada con un niño si lo dejas cabalgado. La capacidad de remodelación que tiene su hueso solo te pide que esté en contacto. ¿Sí? Hay límites, no es algo que ustedes se tengan que saber exactamente, pero por ejemplo te tolera que 20 grados de barro, 20 grados de barro, 2 centímetros de acortamiento, hay ciertas medidas que si tú lo dejas de esa manera, el hueso va a pegar sin mayor problema. Entonces hay que decirle a la mamá, oiga, pero está el hueso montado, tranquila señora, el hueso va a pegar y va a pegar bien. Y ya cuando pasa el tiempo ves que el chamaco, su hueso pega normal. Cuando ya están más grandecitos, de alrededor de 4 años, entonces ya es preferible ponerle los test. Pero les digo, algunas bibliografías te dicen que a partir de los 6, pero digo, a mí ya se me hace mucha tortura para un chamaco de 5 o 6 años que le dejen porque le pongan un calor. ¿Sí? Acuérdense que esa es la diferencia entre un hueso maduro y un hueso inmaduro. Ya un esqueleto que ya cerró las fisis, pues son quirúrgicos, no va a remodelar. Pero los niños, tú puedes dejar así la ruptura. Y te van a decir la radiografía, pero mira cómo quedó tranquilo, tú no sabes de biología del hueso. Pega bien, y después de que pega, remodela, y ahí no hay mayor problema. Existe en las complicaciones, voy a tomar por ejemplo esto, la principal complicación que se puede presentar en el manejo de una fractura de fémur en un niño es algo que se conoce como dismetría. ¿Qué le suena a dismetría? ¿Sí? Cuando te empeñas, por no decir que te emperras, en dejar esto, como podrías imaginarte que debe de quedar así bien bonito al 100%, aparece un sobrecrecimiento de la extremidad. Entonces, ese hueso que pudiste haber dejado así, y que la misma biología de su hueso lo iba a dejar bien, al dejarlo reducido, el chamaco le crece la pierna de más. ¿Sí? Entonces, cuando llegan caminando, parece como que tienen la llanta baja, tienen un pie más largo que el otro. ¿Sí? Eso se evita, pues, conociendo la tolerancia de la reducción. No necesitas dejarlo al 100%. Aunque te enfoques en lo tolerado, es suficiente para que la evolución del chamaco sea buena. ¿Sí? Y por lo general no deja ninguna secuela. Pero, cuando existen complicaciones, la más común es la dismetría, que crece más la pierna. Contrario a lo que se pueda pensar, que le queda corto, no, al contrario, se les alarga. Las complicaciones de los huesos que ya hemos también
platicado hasta el cansancio, también pueden presentarse en los niños, pero es extremadamente raro que un hueso de un niño no pegue. Tendría que estar enfermo de algo, ¿no? Tendría que haber alguna enfermedad ósea, de metabólica. Por lo general, las fracturas de los niños pegan en tiempo, en forma, sin mayor problema. ¿Sí? A pesar de la fractura, a pesar del doctor y a pesar de ellos mismos. Sus fracturas pegan. ¿Sí? Pero, lo mismo que hace un esqueleto inmaduro que pega tan rápido puede producir que haya, ¿qué se imaginan que va a pasar? Eso sí puede pasar, que presenten una consolidación viciosa. Bueno, esa consolidación viciosa es que sí pegó, pero pegó mal. ¿Sí? Entonces, a veces pegan angulados. Muchas veces la radiografía de control con el hueso en consolidación viciosa hay que darle chance, porque pasan los meses y la misma remodelación endereza el hueso. Hay tolerancias, ¿no? Va a llegar un punto y dices, no, hay que corregir esto, eso no está bien. Pero es más frecuente, por mucho, una consolidación viciosa que una pseudoartrosis. Pseudoartrosis muy raro, muy raro que se presente nunca. Si lo operan, ¿qué creen que pueda pasar? Que se infecte, como cualquier procedimiento quirúrgico, ¿sí? Pueden que la infección es un riesgo inherente al procedimiento quirúrgico. Cualquier cosa que abres, cualquier cosa que se puede infectar, ¿sí? La presentación de infecciones de una fractura cerrada es prácticamente nula, ¿no? En cambio, la infección sube hasta un 5%, 10% en las fracturas que manejas con cirugía, y más si fueron fracturas expuestas. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Vale? Los niños se van a hacer embolias. Si los manejan con clavos centrifugales, sí, pero es raro, es más raro. Los niños, las complicaciones son por la capacidad que tienen de curar. ¿Quién ve lo de las fracturas de tibia en niños? Es un tema muy rápido también, ¿eh? Está muy cortito ese tema. Entonces, salud. ¿Qué sigue después? ¿La fractura de tobillo o qué sigue? Sí, ¿verdad? Para que veamos todo eso la próxima clase. Vemos la tibia en los niños y vemos el tobillo. Luego hay que verlo todo de pie, eso se ve en unas clases, es un tema muy rápido. Ya para empezar la última clase. Sí, es la parte de lo más interesante a mi parecer. Unos dicen que no, pero yo digo que sí. ¿Vale? Si se encuentra la disminuida en el adulto, ya se queda bien. Le pones en el zapato cosas que se llaman alzas. Yo he visto que hay gente que tiene como un zapato más alto que otro. Es para eso. Sí. ¿Vale? Pero le pones una elevación. Pues tiene un zapato normal, uno tiene como un tacón, por así decirlo.
De todas maneras tiene repercusión porque les afecta la manera de caminar. Y batallan sus caderas, luego su columna también. O sea, deja ese columna. Ya, hoy había que ver la tibia, pero no quisieron. Pues está mi pastelito, no me regalaron.